Gracias. Gracias por los cumplidos de sus presentaciones y las amabilidades. Me disculpo, me disculpo, ¿qué debo decir por mi carencia de español? Pero hay pocas cosas que no sé. He dicho humildemente, pero una de esas cosas que no sé es el español. Entonces voy a tener que hablar en inglés. Pudiera hablar en italiano, por supuesto. Eventualmente en otras lenguas, pero bueno, ya comencé mal en la vida por no haber aprendido español. Y ya estoy muy viejo. Ya pueden imaginar que ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Estoy muy viejo para empezar ahora con el español. Es una edad en la que uno se vuelve rígido. Ya no es fácil de aprender idiomas. Ni siquiera es momento de cambiar de parecer, quizás. Pero no voy a decir nada respecto a eso. Eso depende de mí que lo decida. Pero para presentar esto de manera jovial, Humberto Eco, un hombre que ustedes todos conocen. Humberto Eco es el bestseller de tiempos contemporáneos. Nadie ha vendido tantos ejemplares como Humberto Eco. Recientemente escribimos un artículo sobre el mismo tema y su comentario fue que él escribía para los jóvenes, porque por supuesto los viejos ya están demasiado viejos para cambiar. Y esta fue una ocasión que no pude dejar escapar, no pude desaprovechar. Entonces yo le hice una réplica y le pregunté, ¿dónde se clasifica Humberto Eco? ¿En qué categoría? Y él sigue ponderando la respuesta que me va a dar a mí. Bueno, como quiera que sea, estoy demasiado viejo para aprender español. E indudablemente no tengo tiempo hoy para aprender. Y vamos a tener que lidiar con mi inglés, el cual es muy bueno, por cierto, mi inglés. Espero que lo haya notado. Permítanme decir lo complacido que estoy de estar aquí. No los puedo ver, pero hay alguien ahí enfrente, ¿verdad? Y si se me dice que están estudiando para sus exámenes, entonces realmente estoy conmovido por su amabilidad, porque van a perder una hora aquí. Y eso es malo para los exámenes finales. Bueno, como quiera que sea. Básicamente, permítanme ingresar. Mi español es malo, pero mi latín es excelente. Entonces, déjenme comenzar aquí en medio de todo esto. Mi tema, como entiendo, no siempre entiendo los títulos de mis presentaciones. Y luego luego a veces me la llevo libre en interpretar mis propios títulos. Es uno de los privilegios de mi reputación. Esencialmente creo que mi tema es indagar en el cómo la democracia se relaciona con y está desafiada actualmente por lo que yo llamo la videopolítica y por ende por los medios también. La democracia ahora es una entidad vieja y de alguna manera bien conocida. Los medios son algo nuevo, de rápido desarrollo, y creo todavía son animales no entendidos, no comprendidos. Digo, no quiero ofender a los medios, claro. Es sentido figurativo. Los medios es una abreviación de los medios masivos de comunicación. Estos incluyen preeminentemente periódicos, radio, televisión y el Internet, para decirlos menos. Los diarios y la radio tienen 2 siglos y un siglo de edad aproximadamente. La televisión es más o menos, tiene medio siglo de vida y creo que sí está preciso porque
La primera vez que vi la televisión fue en el año 50 en Nueva York, pero los creadores, los que lo inventaron, lo vieron antes, pero ese fue más o menos el inicio de la televisión. La televisión, como decía yo, tiene más o menos medio siglo y el Internet es un reciente y poderoso recién llegado. El gran divisor, en mi opinión, la gran división está entre los medios de palabra, diarios y radio, y los medios visuales, en base a imágenes, predominantemente la televisión, por otra parte. En esta presentación, el medio por excelencia como lo diría mi gran francés, el excellence, el cual que destaco más es la televisión en esta presentación. Para estar seguros, todos los medios son relevantes y tienen relación con la democracia. La democracia supone un demos informado o relativamente informado. Por lo tanto, una democracia sin medios, con un público totalmente a oscuras, en un vacío del estado de las noticias, casi parece inconcebible. Entonces, todos los medios entran al proceso de informar a los demos y, por lo tanto, en la formación de la opinión pública. Sin embargo, en el transcurso de las últimas décadas, la televisión se ha convertido en el medio decisivo. Sigue sin estar desplazado, si es que alguna vez lo será, por el Internet. Esta es una conjetura. Pero es mi conjetura hasta ahora. ¿Por qué es así? Mi libro Homo Videns, latín, se destaca en la distinción, tengo que repetirme a veces, yace en la distinción entre una cultura, uno, base palabras, escrita, y dos, una cultura visual en base a las imágenes. En la primera concebimos entidades abstractas que no vemos. Lidiamos con un mundus inteligibles en base a conceptos. Y en el caso del segundo, estamos confinados al mundo que vemos. Esto es para decir, a la percepción de los visibles concretos, al ámbito de los mundus sensibilis, el mundo de los sentidos. Latín, por supuesto. Ahora, en teoría, estos son o debieran ser complementarios. El mundus inteligibles de lo no visto presupone y edifica sobre el mundus sensibilis de las cosas que sí vemos. Entonces, los conceptos, aquellas cosas que concebimos con nuestra mente, requieren perceptos, las cosas que percibimos con nuestros ojos. De manera conversa, el percibir sin concebir es un ver sin entender, es una vista estúpida. En teoría, entonces, esto debiera ser lo que ahora llamamos técnicamente un juego de suma positiva, un juego donde todos ganan, un juego de suma positiva. En la práctica, sin embargo, estamos atestiguando un desarrollo de suma negativa. Para la interacción de suma positiva, puesto que la interacción de suma positiva entre las cosas percibidas, el perceptum, y aquellas cosas concebidas, que son los conceptos, esto está siendo volteado de cabeza por la inundación de lo visible, por el ingreso masivo en el proceso cognitivo de una visualización interminable que ya no está confinada por la proximidad como en el pasado, sino que se ve a lo lejos desde cualquier distancia. Televisión, visión a distancia. Ese es el significado. Y toda vez que el pensar en lo invisible, los conceptos, es una tarea dolorosa, no es sencilla. Ver es fácil.
La victoria de los ojos sobre la concepción fue una victoria sencilla, pero esto es lo que yo estoy debatiendo, quizás esté equivocado. Mi argumento es que es una victoria devastante. Pueden notar que la diferencia entre el mundo de los animales, sin ofensa por supuesto a un amante de los animales, entre el mundo de los animales y el mundo de los humanos, eh, yace enteramente sobre nuestras capacidades abstractivas y por lo tanto en construcciones mentales abstractas. Dejando a un lado la comprensión científica, por supuesto, esto es más intrínseco, todavía más. Dejando a un lado el entendimiento científico, permítanme ilustrar rápidamente el punto con los conceptos que han creado la democracia y la han sustentado. Los conceptos de mi plática, por ejemplo, el consenso, la nación, el Estado, la soberanía, la representación, libertad, igualdad, justicia, legitimidad, legalidad y así sucesivamente. ¿Son visibles estos acaso? No, por supuesto. Ninguno de estas construcciones mentales son visibles. Todas son ideas que en verdad no tienen ningún equivalente visual. Los entendemos, pero no los vemos, si es que los entendemos. Pero sin duda no los entendemos viéndolos, porque no son visibles. Ahora, algunos de estos conceptos pudiera pensarse que tienen alguna representación visual. La igualdad, por ejemplo. Esta es la ilustración típica. La igualdad la puedo ver. Esto se puede dibujar o se puede representar en una noción visual, pero no. La representación de ve y observa de la igualdad sería un conjunto de bolas de billar. Esto es, sin embargo, es un engañoso y una representación engañosa y estúpida. La igualdad está empotrada en el concepto de justicia, que es algo invisible. Justicia igual, y se debate inteligentemente en términos de puntos de partida iniciales y especialmente en oportunidades igualitarias. Y permítanme insistir, las oportunidades no es algo que uno pueda retratar. Mis fotógrafos no pueden tomar una foto de las oportunidades. Entonces, la fácil victoria de lo visual sin pensar sobre el pensar sin ver es un golpe devastante, hasta donde yo sé, al Homo sapiens. Otra vez es un latinismo muy bien conocido, como decimos, es latín fácil. Es el latín sencillo del Homo sapiens. No es antiguo, es latín reciente, ¿verdad? Entonces, no estamos seguros que sea una victoria 100% completa y final. Sin embargo, victoria sí lo es. Por lo menos así lo siento yo. Cuando estoy abordando este tema, lamentando la pérdida de la capacidad de la abstracción, muchos de mis escuchas, todos los presentes quedan excluidos. Estoy hablando de otros. Muchos de mis escuchas fallan en entender lo que les estoy diciendo. Y aun si son capaces de tener la noción de la abstracción, ellos no atinan a apreciar su importancia, que es la decisión. La respuesta normal o estándar que recibo acerca de esta lamentación que tengo es que toda vez que ninguna capacidad para la abstracción pueda ser mala, en este caso no puede ser un matemático. Igualmente, demasiada naturaleza abstracta es igualmente mala. En concreto, no es nada que nos deba preocupar. Pero esta respuesta, esta apenas convencible respuesta, solamente muestra el grado al cual el problema está malentendido.
La capacidad para la abstracción es la misma capacidad del razonamiento. Los animales, con todo respeto, no piensan, porque no pueden abstraer por otras razones también, ¿verdad? La esencial es que no tienen capacidad de abstracción, no tienen un lenguaje para hablar con un lenguaje, pero vamos a decirlo de esa manera. Los animales no piensan en el sentido humano, pudieran pensar en su propio sentido, eso es irrelevante. Los animales no piensan porque no tienen capacidad de abstracción. Los humanos son animales racionales, distintos a los demás, precisamente porque son capaces de extraer y abstraer los observables en conceptos, de transformar las cosas en que ven en herramientas para pensar y también de crear y rehacer las cosas. En este contexto, en la noción de abstracción no tiene nada que ver con la noción de lo concreto. La abstracción construye el mundo intelligibilis, el mundo de lo comprensible. Por lo tanto, solo como un paso subsecuente podemos comenzar a debatir si una noción abstracta se vuelve demasiado abstracta y entonces se maneja mejor entre más concretos. Son dos cosas diferentes. En mi propia perspectiva, yo al mismo tiempo sostengo la necesidad de una abstracción como una cuestión de principio y una teoría de epistemología, para usar una palabra difícil. Entonces, la necesidad de una abstracción y la necesidad de una concreta comprensión de las abstracciones como una manera de implementación. Pero esta recomendación no me lleva a reducir o degradar la decisividad de los productos mentales. Necesitamos ambos y no es que puedas jugar uno contra el otro. Aparte de la lamentación de que mis preocupaciones sobre nuestras capacidades de abstracción no las he podido transmitir del todo bien, el hecho es que su atrofia, la atrofia de la capacidad de abstracción, es casi un subproducto y casi inevitable de una sociedad inmersa en la televisión. Si somos criados como lo somos, y me estoy rejuveneciendo en esta, si estamos siendo criados bajo la exposición a la televisión, casi inevitablemente sigue que nuestra comprensión y manejo de los invisibles o los conceptos no está del todo bien. Entonces, en la formación de las personas, la paideia, que significa la crianza de hijos, es un término griego clásico. El aspecto de paidea de la televisión que yo describo en términos del video niño, el video baby, que empieza a ver la televisión durante horas al empezar a hablar y antes de aprender cómo leer y escribir. No puedo hacer dos cosas a la vez, así es que no, es muy difícil para mí. Tengo muchas capacidades, pero no esta, por supuesto. Al rato aprendo. Este niño empieza a ver televisión por horas, al apenas empezar a hablar y antes de aprender cómo escribir y leer. Esto para ahora ya parece normal, pero si lo piensan bien, es algo que aterroriza, porque este comienzo imprime al ser humano durante toda su vida. En el comienzo se nos dijo, estuvo el verbo. Ahora en el comienzo tenemos la imagen. El mundo consiste para el video niño de los visibles, de las cosas que ve, punto. La vida de nuestra juventud, por lo tanto, está dominado por lo visto, no por las ideas ni los conceptos. ¿Cierto? Estoy exagerando ligeramente, pero estoy transmitiendo el mensaje. Es cierto, la pantalla no está muda. Las imágenes están acompañadas por palabras que las explican.
Pero estas palabras son contornos. Su función es complementar la imagen. Las palabras ya no tienen el centro de la atención. Y esto es para decirlo, las palabras que explican imágenes tienen poca, si es que tienen función cognitiva. Están confinadas a un papel auxiliar. En Homo Videns, las condiciones visibles si necesito el café después de todo. Cuando lo necesitas, lo necesitas. Entonces, no tanto, poquito. En Homo Videns, lo visible condiciona y monitorea lo invisible. En el Homo sapiens que lo precedió, era de la otra manera. El pensamiento no solo condicionaba lo visible, pero saltaba adelante, se le adelantaba. Hasta hace algunos 50 años más o menos, la relación de lo visto con lo conocido, lo estoy adivinando, estoy abierto a cuestionamiento de estos números, la relación entre lo visto con lo conocido era aproximadamente de 10 a 90. Ahora puede estar invertido en 90 contra 10. Y de la misma manera, nuestro mundo mental se está encogiendo y se está volviendo cada vez más y más pequeño. Suena apocalíptico, ¿verdad? Bien. Sí, quiero despertar una alarma en ustedes y cualesquiera que sean las relaciones, que son meramente números, cualquiera que sea la relación. El caso es que estamos confrontados indudablemente con una mutación genética que escapa al reconocimiento, porque un recién nacido no se compara a sí mismo con los nacidos antes. Uno no sabe cómo era su padre o su abuelo. Uno no sabe cómo fue su abuelo. Entonces, este tipo de comparativo transgeneracional no ha ocurrido. Entonces, cada generación siente que su estado de ser es el normal, que cada generación siente que así han sido las cosas siempre. No se da este tipo de evaluación, si estoy mejor, peor o diferente. No ocurre este juicio. Y no ocurre especialmente ahora porque hay este tipo de conflicto intergeneracional o distancia intergeneracional. Los jóvenes se enorgullecen de ser diferentes a sus mayores, pero no saben lo que son sus mayores. Son polémicamente diferentes en las exterioridades. Yo digo me gusta el rojo, ellos dicen me gusta el azul, está bien, pero no saben realmente cuál es el estado, cuál fue el estado de la existencia antes de la televisión. Eso es lo que quería puntualizar. Ahora, para subrayar lo anterior, un poco apocalíptico, pero como dije, está bien. Para subrayar lo anterior, déjenme preguntar, ¿qué pasa con el video niño cuando crece? No le pasa gran cosa. Él se avanza lentamente a través de una escuela que le aburre. No le aburre tanto, ¿verdad? No esta gran universidad. Y la escuela de la que les hablo les aburre terriblemente. Y una escuela que está inclinándose más hacia los visuales para atraer su cada vez más reducida atención. Y una escuela donde aprende poco y olvida mucho de lo que aprende. La escuela misma. Tienes que a veces empezar de la nada. Digamos que la escuela misma está dirigida por antiguos videoniños que a su vez ya no saben cuál fue la cultura en base a la palabra. Entonces, esto está resultando ser un círculo vicioso y una espiral descendiente. Para estar seguro, estoy lidiando aquí con tendencias.
Hay muchas excepciones. Espero es más allá de lo que puedo percibir y saber. Y si estoy muy pesado en esta generalización, esto se debe a que espero que estas tendencias puedan ser contrariadas y revertidas. Pero los peligros se combaten solamente cuando están percibidos completamente y aún mejor cuando son exagerados. Y no hay nada mejor que la exageración porque atrae la atención, especialmente en estos tiempos, en la era de los medios. Basta de esto. Finalmente avanzando, diríamos, cómo las premisas anteriores impactan la democracia y su prospecto. Como indica mi título o sugiere, el puente que conecta en mis premisas y esta pregunta es la información. Pudiera haber otras, pero estoy enfocando este puente nada más. Si la democracia es, como lo es, una política cuyos ciudadanos tienen una voz final o importante en asuntos públicos, entonces no puede quedarse la ciudadanía desinformada respecto de asuntos públicos. Como educador, y todos tenemos nuestros sesgos profesionales, yo admito que he sido catedrático toda mi vida y no hay ninguna, no me da pena como educador, quisiera una sociedad informada con piernas más fuertes que lo que permite un Homo videns. Si quieres, añoro un mundo informado por la palabra, pero como teorista político que ha estado escribiendo por muchos años de la democracia, me doy cuenta que debo conformarme con menos. La democracia no requiere sabón. Sabón puede ser devastante aún para la democracia. La democracia no requiere, por lo tanto, un público cultivado, un demos aprendido, pero sí requiere un demos suficientemente informado, públicos que tengan alguna idea de lo que está sucediendo. La pregunta se vuelve, ¿qué queremos decir con suficientemente informado? Así es como se vienen abajo todos estos argumentos. ¿Qué significa suficiente? Esta es una pregunta difícil, pero yo soy un viejo zorro de estos negocios que no me dejo atrapar muy fácilmente. Entonces voy a rodear la pregunta, sacarle la vuelta, reconociendo que no sé cómo definir suficiente información, pero que puedo manejar el tema de la otra manera, estableciendo cuándo la información es insuficiente con toda seguridad, seguramente debajo de cualquier nivel de suficiencia concebible. Ya están entendiendo el truco. Así es como se deben manejar los problemas cuando uno está metido en problemas. Entonces creo que este argumento tiene que recibir un prefacio anotando que la información no puede consistir de un vacío de información. No digo esto nada más por cualquier razón, porque este es la perspectiva conveniente propuesta por el grupo del Internet y por los profetas, y en mi humilde opinión los falsos profetas, de las interacciones comunicativas per se. Para estos personajes en el grupo del Internet, lo digo a veces con con cierta diversión, para estos personajes la información es cualquier cosa que esté viajando en la red. Esa es su definición. El mero ruido, por lo tanto, se vuelve información. Si está viajando en la red, es información. Un mensaje que dice, el diablo es azul y tiene 8 piernas, es información. Gracias, muy amables. Pero no. En mi mente muy simple, la información debe informar de algo. Debe tener un contenido. Y este contenido debe estar sujeto a un monitoreo, a un tamizado que se pueda evaluar en términos de su validez, verdad, falsedad, credibilidad, precisión y similar. Pero debe evaluarse.
debemos decir al informar algo y este algo tiene que ser evaluado. El ruido es irrelevante a la democracia y a mi argumento. Entonces, bajo esta premisa, que la pregunta sea, ¿cuándo es que alguien esté suficientemente informado acerca de algo? Para estar seguro, aquí no estoy respondiendo a ninguna información técnica o especializada. Solamente estoy abordando algún tipo de conocimiento básico de eventos públicos o de asuntos públicos. Y los sondeos de opinión pública nos dan una buena evidencia respecto de cómo está este tema. Supongan, es solo una conjetura, no quiero provocar nada. Supongan que la pregunta, ¿quién es el actual más café? No, ya no hay. ¿Quién es el actual presidente de México? Entre comillas, revela que la mitad de los respondientes no conocen. Indudablemente están desinformados. No tenemos a mencionar aquí suficientes niveles de información. Están desinformados, punto. Ahora, la réplica es que no importa si la gente sepa, no puede importar mucho si la gente sabe o no quién es su presidente, quizás. Pero mi pregunta sería, entonces, ¿qué es lo que importa? Toda vez que estoy preparado para convenir que un elector quizás no necesite realmente saber ni siquiera por quién está votando, él o ella. Sin embargo, hay algo que él o ella deben conocer si suponemos que la democracia tiene soporte popular y eso representa un gobierno electo por el pueblo. Y aquí está el punto. De que si un ciudadano ni siquiera conoce el nombre de su presidente, podemos suponer que conoce más de cualquier otra cosa, podemos suponerlo. Puesto que tengo una reputación de ser indulgente en la necedad, no debo adelantar esta reputación y tampoco quiero presionar mucho. En cierta medida sí soy. El caso aquí es solo sugerir que siempre podemos determinar, siempre podemos puntualizar cuándo la información específica acerca de temas específicos, podemos determinar cuándo es insuficiente. Por ejemplo, cero información, sin duda, es insuficiente. Si encontramos cero información, con eso tenemos. Esto está resuelto fácilmente y con una base muy clara de evidencia. Ahora déjenme decir cosas malas de mi propio país. Es mi tema preferido. En Italia hemos recientemente, aquí sí tengo información. En Italia recientemente hemos estado discutiendo acaloradamente día con día la reforma constitucional desde hace un par de años. Estas reformas se debatieron dentro de una comisión parlamentaria conjunta de las dos ramas del Parlamento, llamadas bicamerales, que son bicamerales, compuesto de miembros de las dos cámaras. Resultó que una mayoría de italianos eran incapaces, después de 2 años de exposición diaria en este tema. La casi gran mayoría de italianos fueron incapaces de explicar el término bicameral. En Italia hemos sido dispensados de mayores sondeos, pero la sospecha es que para muchos italianos bicameral significaba 2 recámaras o un cuarto doble de hotel. ¿Sería información suficiente esta? Supongo que no. Ahora, volviendo a cosas serias. Es cierto. Estoy totalmente convencido de esto. Montenegro y yo hemos mencionado de esta suspicacia. Creo que es irle mejor con la esposa, con bicameral. No, pero déjenme ahora decir de lo que es en general. ¿Qué es en general
El desempeño noticioso de la televisión. Ahora sí estamos tocando algo, estamos llegando al corazón del tema. Para estar seguro, la gente conoce de política, de eventos públicos, también a través del chisme, del internet, es muy bueno para eso. Y las mujeres también son muy buenas para eso. Del chismorreo, de periódicos y televisión y radio. Pero más efectivamente, recuerden que la eficacia de las imágenes tritura la eficacia de las palabras por medio de la televisión. La televisión puede suponerse que es la agencia más grande de formación de opinión pública, puesto que la información es la piedra angular de la formación de una opinión pública. La pregunta pudiera reformulada concretamente de esta manera. ¿Cómo informa la televisión? Muy bien, no se sorprendan. Esto es, la televisión informa muy bien, excesivamente bien, en homicidios, accidentes, inundaciones, niños que desaparecen, padres que están llorando de acerca de algo y toda suerte de trivialidades locales. Pero informa de una manera muy pobre a la hora de ilustrar y explicar los asuntos públicos. Por supuesto, yo no conozco mucho de México. Es una renuncia hipócrita, pero bueno. Pero vivo tanto en Estados Unidos y en Italia. Y estoy familiarizado con el desempeño de los medios europeos. Y entonces puedo afirmar tajantemente que en todos los casos que conozco, que son bastantes, los asuntos públicos y el desempeño noticioso político de los televisión es muy inadecuado y ha estado deslizándose lamentablemente. Incluso la BBC de Inglaterra ya no es lo que era. En mi libro, entonces, estoy debatiendo con una evidencia de apoyo que a lo largo de los países occidentales el desempeño de noticias de la televisión básicamente cuando mucho representa una subinformación que es información insuficiente y a veces suficientemente dos para conducir a una desinformación absoluta, engañosa. Déjenme decirlo de nuevo. Estas acusaciones no abordan lo que la televisión hace en entretenimiento y en atender al homo ludens, perdonen por mi latín, el hombre lúdico, el homo ludens, de la necesidad de relajo y de diversión, de relajamiento de nuestras vidas, al homo ludens, que son las necesidades juguetonas y de relajamiento de la vida. Si les gusta bien, no me importa mucho. Mi acusación solamente está en cómo se desempeña la televisión en su formación de la opinión pública y en formar ciudadanos capaces o incapaces de desempeñarse como tales. Este es mi único punto, pero esta es mi definición profesional. Y tenía razón. Puesto que ya se me está acabando el tiempo, déjenme, y mi café ya se acabó, debo avanzar. Para debatir mi argumento, la observación preliminar la observación preliminar es esta, que es colosal. Las imágenes no mienten. De hecho, pueden mentir tanto como las mentiras verbales. Por ejemplo, vimos una foto de alguien matando a alguien más. Esto no lo representa quienes. Aquí hay una imagen. No sabemos ni el nombre ni en qué circunstancias lo hizo. Entonces, ¿quién disparó? ¿Bajo cuáles circunstancias? Esto no lo dijo la imagen. Por un lado, la fotografía puede ser falsa. Esto no sucede con mucha frecuencia.
Y entonces, por supuesto, la voz puede omitir o a veces omite las circunstancias o las recuenta de manera falsa. Entonces, en ese caso, la fotografía está apoyando una mentira. Ahora, esta es una premisa. Quedemos claros. Estoy volviendo al argumento. La información inadecuada puede ser tal que puede ser primero un recuento de una omisión y luego, como ya sabemos, puede ser una subinformación que se suma a esta desinformación. Omisión, desinformación. Le tengo que aclarar todo esto. La omisión se aplica a eventos que no están cubiertos, que nunca aparecen en la pantalla. Estoy seguro que mucha omisión es inevitable. Sin embargo, la cantidad de omisión traída por la televisión, al comparar la cobertura noticiosa con el rol, la cobertura de los periódicos es sorprendente y creo que esta relación sería 1 en la televisión a 10 con los medios impresos. No creo que represente más. En algunos periódicos es diferente, pero la cantidad de omisión, la no cobertura que la televisión necesariamente incluye, no estoy contra nadie, comparado con las posibilidades de cobertura del medio impreso, que son desproporcionales. Ahora, entonces creo que esta relación, como dije, puede ser de 1 a 10. En parte, esta sorprendente sesgo es traído por la escasez de tiempo de televisión. Es una cosa técnica. El tiempo de televisión pues es caro. Sin embargo, más importantemente, la televisión elimina básicamente lo que no se puede fotografiar. Es lo que no se puede ilustrar. Esto en parte es una limitación traída por el medio mismo. Aun cuando recuerdo que en los viejos tiempos los buenos locutores llenaban cuando las fotografías no estaban disponibles. Recientemente hubo un sismo en California. La televisión, las imágenes llegaron muy tarde, pero había alguien contando la historia. No quería hablar si no hubiera fotos. Así era la cobertura. Un sismo. Y es una de las cosas más importantes de la televisión. Todo iba por los medios. Como quiera que sea. El caso es que este fue un desastre. Es un sesgo desastroso, porque aquí tenemos un instrumento que no puede cernir el recuento de la significancia e importancia de los eventos, sino que se refiere simplemente a la base de tener una cuadrilla que pueda estar en el punto. No me sorprende, pero es totalmente cierto. Si trabajas con la televisión, no es televisión, sino va la cuadrilla. Entonces, un miembro del Parlamento que se tropieza frente a una cámara sale en el aire, mientras que la gente asesinada por Saddam Hussein, va siendo un caso extremo, ellos no salen en la televisión porque el dictador de Irak no permite que la televisión libre ingrese a su país. No, es sorprendente. Sobre este recuento solo, yo diría que un 70-80% del mundo resulta ser invisible. Y de la misma, y en parte porque no se puede ver, y en parte porque una cámara no puede estar ahí, o es demasiado caro tener una cámara ahí. Tendrías que tener 10 gentes ahí, un camarógrafo, audio y demás, para tener las imágenes. Entonces es en parte porque
Mucho del mundo es invisible pero también porque en la televisión no está ahí la cámara. Entonces, el resultado es que 70-80% del mundo resulta ser invisible y de la misma manera es un mundo no existente. Es lo que no se ve en la era del ver, no existe. Es solamente en principio que la televisión ve lejos y todas partes. En la práctica ha creado, ha creado un mundo más pequeño y no supervisado que el que era cubierto en el pasado por la prensa escrita. En segundo, la subinformación. Eh, es demasiado poca información de lo que se decida que es valioso de llegar al noticiero. Es lo que deciden en lo que puede quedar entre la oscuridad. Por ejemplo, ahora las elecciones en muchos países se cubren rutinariamente en 1 o 2 minutos. El significado y las implicaciones del evento para el país del televidente son apenas mencionados. Nada se explica con suficiencia y todo se deja sin contexto. Como resultado, las elecciones y los gobiernos que se eligen se vuelven cosas de muy poco interés en el mundo. Es la realidad. Cuando los medios son acusados de no cubrir los eventos mundiales, la gente de la prensa replica que la audiencia no le importa. Es cierto. ¿Por qué? Supongamos que los partidos de fútbol se exhibieran no los 90 minutos, como lo hacen actualmente, sino que se condensen en fragmentos de 3 minutos. De ser así, la gente no entendería el juego, entonces le cambiarían de canal. Para estar seguros, 3 minutos son buenos si ya conozco el juego, pero nunca aprendería a conocer el juego en 3 minutos. Otro ejemplo. Uno escucha la música solo si uno entiende la música. Uno disfruta del arte solo si uno ha sido educado en el arte. Igualmente, la información política se vuelve interesante solo si una masa crítica preexistente de conocimiento político ya está impresa en nuestra mente. Ya si una masa crítica de conocimiento político está presente y entonces el flujo de las noticias se vuelve interesante e inteligible. Mi padre leía los diarios y estaba muy interesado en la política doméstica y mundial. Mi hija está expuesta solamente a los boletines noticiosos de la TV. Como resultado, ella no entiende la política a pesar de su padre. Es un caso serio. Y como resultado, ella no entiende la política e igualmente ve que la política es poco interesante. A pesar de su padre. Ella es brillante. No quiero decir nada de ella. Ella es tan brillante como mi padre, pero la televisión la ha enajenado de la política. Entonces, muy poca información obtiene el mismo resultado que ninguna información. Solo seguimos aquellas cosas que entendemos y para entender tenemos que tener la mínima cantidad de conocimiento que la televisión ya no nos proporciona. Tercer punto, la desinformación. Tengo 3 puntos aquí. Al decirlo, me refiero a la información equivocada, una información que contiene y presenta distorsiones y malas interpretaciones. La desinformación no tiene que ser deliberada. Aún así, ocurre todo el tiempo. Veamos como una ilustración, veamos el tema de la discriminación. Este es indudablemente un tema grande y real. Sin embargo, la desinformación de los medios ha desproporcionado las pseudo-discriminaciones que son muy dudosas,
son discriminaciones dudosas que no están, estoy provocándolos de manera deliberada. Esa es mi naturaleza. La discriminación consiste de favorecer o desfavorecer injustamente personas o grupos bajo terrenos que no son en base a su mérito y habilidad. Esta sería la definición. Ahora, ¿cómo se demuestra la discriminación? En los medios, la prensa escrita incluida, por supuesto, por estadísticas de esta suerte. Se demuestra de esta manera. En Estados Unidos, esto es un asunto quemante, con estadísticas de esta naturaleza, de que los negros norteamericanos están discriminados porque están subrepresentados vía en base a su tamaño demográfico en puestos de alta gerencia y niveles de riqueza. Cierto. Pero en cualquier curso elemental de estadística se nos dice que dada una distribución no normal, la causa no es un dado. Simplemente tenemos un problema de disfunción. La población negra, como dije, sí están subrepresentados, pero ¿es acaso debido a la causa y el hecho? ¿Es debido a la discriminación? Esto tiene que demostrarse y no puede demostrarse con una distribución. Ese es todo el punto. No se puede demostrar. Pueden notar que los negros están sobre representados en muchos deportes. Esto implica que en los deportes también los negros sufren discriminación. Por supuesto que no. Esta es una estupidez que nadie sustenta. Pero es una cosa invertida, es lo mismo, excepto que a la inversa. Y luego, ¿qué pasa con los estudiantes de descendencia asiática? Ellos están sobre representados en todas las mejores universidades norteamericanas. ¿Es acaso esto porque están favorecidos por un sesgo en su favor? Si acaso los estudiantes de descendencia asiática están siendo retenidos, son discriminados por administradores universitarios preocupados de un desequilibrio étnico excesivo. Sea como sea, el punto aquí es que estas estadísticas mal usadas y mal interpretadas provocan una información falsa y dañina acerca de los temas éticos y sociales de nuestro tiempo. Otro caso de esta desinformación es otro de las cosas a las que le cargo la mano. Otro caso de desinformación es la entrevista casual. La tenemos todo el tiempo. ¿Qué información provee una entrevista casual? En esencia, es solamente información frívola. No es muy profunda, puesto que la gente atrapada en la calle no son una muestra representativa de nada, como cualquier estudiante de estadística elemental sabría. Además, la entrevista casual son manipuladas. Generalmente son manipuladas para llegar a un equilibrio atractivo de sí y nos. Finalmente, la televisión siempre busca el excéntrico, el atacante, el que se desvía. A veces al imbécil, digo yo. Esto consigue noticias emocionantes y es cierto. También distorsiona y desinforma. Estos son más eventos de televisión, hechos para la televisión, que eventos del mundo real. Sumando las cosas, mi puntualización acerca de la información es que la televisión ha entrado a una carrera competitiva decadente cuyo producto final es, primero, una información reducida, segundo, información improvisada e inútil, y tercero, una desinformación absoluta. La siguiente pregunta, y para ahora estoy cerca del final, espero que para su satisfacción. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta
esto la democracia? En el inicio de esta plática noté que la democracia, señalé que la democracia descansa sobre la opinión pública, una entidad que yo defino, es importante decirlo, una entidad que yo defino que difunde la opinión del público al respecto de las cosas públicas, por ejemplo, el interés general, el bien común, temas colectivos, así sucesivamente, estas nociones. Entonces, esta opinión debe ser de alguna manera y en cierta medida dirigida interiormente, generada de y dentro los demos mismos. Debe también tocar intereses públicos, preocupaciones públicas, no solo porque tiene que ver con cosas públicas, no solo que está generada desde adentro. De lo contrario, no es una definición importante de la opinión pública. Puedes tener opiniones de gatos, perros, música, lo que sea, pero esto no es la opinión pública. Entonces no son relevantes en realidad a la cualidad y los asuntos de la democracia. Y por lo tanto no es relevante a la gente que está preocupada con la calidad del bienestar público, del poder político y demás. Que es una abstracción, una noción abstracta, pero que puede afectar profundamente nuestras vidas. Ahora bien, yo no tengo el teléfono, ¿eh? Dios no permita que tenga alguna vez un celular. Ahora, el caso es, he estado diciendo, en las recientes décadas y con el advenimiento de la videopolítica, la opinión pública ha sido empobrecida. Ahora quiero decir que también ha sido subyugada desde el interior, como ya destaqué, para ser digno de su nombre o de su función. La opinión pública debe ser una opinión espontánea, creada interiormente. He analizado en otras ocasiones, no voy a entrar a esto, he analizado cómo el proceso de la formulación de la opinión puede producir, de manera milagrosa quizás, pero puede producir una opinión autónoma desde las bases, desde las raíces, en la cascada de opinión pública. Esta es la que yo he seguido en esta demostración. Entonces, he mostrado en otras ocasiones cómo la opinión pública puede ser una opinión desde las bases, desde las raíces. Aquí debo confinarme a esta observación, que tenemos más y más opiniones que se encuentran en el público, pero que no son creadas por el público. La mejor evidencia de esto es en la llamada democracia de sondeos. Los sondeos se han convertido en pervasivos y muchos gobiernos están monitoreados y dirigidos por los sondeos. Yo les digo que esto es una falsedad. Los sondeos se supone que revelan la voz del pueblo, pero la voz del pueblo, esto es para decir una opinión pública, como acabamos de ver, está erosionándose tanto en su autenticidad y en su poder. Hay mucho menos opinión hecha por el público y hay más una opinión que cubre todo. Déjenme preguntar esto primero. ¿Cómo se efectúan estas encuestas o sondeos? Un sondeo de opinión consiste de respuestas que se dan a preguntas hechas por un entrevistador. Ahora, sin embargo, y para comenzar, la formulación de una pregunta condiciona la respuesta. Si tú le preguntas a alguien, ¿eres pro vida?, en lugar de preguntar si una mujer debe decidir si tiene hijos o no, el tema es el mismo, pero las respuestas varían hasta un 20%.
En temas complejos, la formulación de la pregunta puede introducir una varianza del 50% en las respuestas. Tenemos evidencia de esto por ejemplo, tengo muchos casos de esto en las preguntas que se preguntan a los británicos. Puedes preguntar una pregunta de muchas maneras diferentes y la varianza es del 50%. Es sustancialmente importante. Haciendo esto a un lado, los sondeos a veces aprovechan la pura y simple ignorancia del que responde. A veces nos da pena decir no sé. Entonces puedes preguntar, ¿qué piensas de la ley sobre los metales metálicos? Un ejemplo citado. Y sin embargo, lo absurdo de esta pregunta, a pesar de lo absurdo, un tercio de los entrevistados expresan una opinión. Suena increíble. Habiendo dicho todo, los sondeos abordan y revelan opiniones que, uno, son fácilmente manipuladas por la formulación de la pregunta misma, dos, son demasiado débiles, su intensidad no se evalúa, no, son epidémicas casi. Y tercero, son casi invariablemente volátiles, con unas fuertes oscilaciones en pocos días. Lo vemos en las elecciones, las oscilaciones son enormes, entonces son fugaces. Y cuatro, eventualmente se inventan sobre la marcha, como el caso de los metales metálicos. ¿Es acaso esto la opinión pública? No. Sin duda, en el pasado, la opinión pública se caracterizaba, así era el mundo, la opinión pública se caracterizaba por la viscosidad, como un pegamento, por su resiliencia y si por cualquier cosa, que era insensible al flujo de los eventos y estaba muy empotrada en la memoria histórica. Entonces parecería que la característica respectiva de las opiniones de sondeos y la opinión pública por el otro parece que están a la guerra. Y lo que yo contiendo aquí es que los sondeos ni siquiera son un equivalente funcional de la opinión pública. Indudablemente los sondeos no revelan la voz del pueblo, solamente revelan la voz de los medios en el pueblo. La democracia de sondeos es, por así decirlo, un eco, un reflejo de los medios mismos. En los sondeos o encuestas la gente dice lo que los medios dicen. ¿Por qué no? Como una democracia, la democracia de sondeos es una democracia falsa, espuria, y de la misma manera los gobiernos dirigidos por sondeos resultan ser una manera peligrosamente irresponsable de gobernar. Sobreviven unos pocos minutos. Bajo estas premisas uno puede ponderar si lo que estoy a punto de concluir es si la democracia está en riesgo. Sin embargo, mientras que estoy acusado de ser apocalíptico con respecto a la mutación del Homo sapiens hacia el Homo videns, de la mutación del hombre ideacéntrico en el hombre imagencéntrico, y también estoy acusado de ser excesivamente confiado con respecto a la perdurabilidad y supervivencia de la democracia. Como pueden ver, eh, ah, no siempre soy predecible y también puedo esconderles una sorpresa que tengo bajo la manga. Siempre tengo un as bajo la manga aquí, ¿verdad? Un conejo, lo voy a sacar de aquí. Mi razón para ser optimista acerca de la perdurabilidad de la democracia es esta, que en el mundo occidental u occidentalizado no hay no hay otro juego. Esto es para decir que en todas las teorías no democráticas, los principios teocráticos, tradicionalistas y autoritarios de la legitimidad ya son cosas del pasado. En el mundo modernizado, en el mundo actual,
Dentro del mundo modernizado, hemos todos llegado a creer que solo un gobierno electo por el pueblo, por medio de elecciones libres, justas y recurrentes, es un gobierno legítimo con derecho a ejercer lealtad y obediencia. Entonces, a pesar de tanto que se ha dicho de la supervivencia de la democracia, destaco que en México y en la gran parte de América Latina hay más democracia hoy que hace algunas décadas, y esto es un hecho. En esto mucho depende, por supuesto, de qué tanto se considera necesaria y suficiente una democracia. Si la democracia se define como un sistema de un gobierno constitucional controlable y restringido que descansa sobre una legitimidad popular, que sustenta leyes igualitarias y protege las libertades de los ciudadanos, esta democracia mínima no está en peligro. Aún si el demos está empotrado en su autonomía y en su competencia por los desarrollos que he estado presentándoles, aún así, siempre y cuando nos sujetemos a una democracia representativa donde la gente decide por elecciones quién va a decidir por ellos, siempre y cuando este sea el caso, aún con un pobre electorado, es mejor que no tener ningún electorado. Y aún un electorado pobre puede hacer la función en una sociedad representativa. Y sostengo que esta democracia mínima puede desempeñarse en el futuro como lo ha hecho en el pasado. Esta democracia sigue siendo vigente. El futuro de la democracia pudiera ser ominosa. Por otra parte, si tomamos la perspectiva de que necesitamos una democracia autogobernante, postrepresentativa, participatoria, en la cual la gente toma el gobierno en sus propias manos y decide los temas ellos mismos. La gente lo decide y ellos mismos lo ejecutan. Esto sería bueno en principio. Pero esto sería bueno en sueños y por supuesto en principios. Puedo escribir un recuento de democracias diciendo de esto, pero este programa, temo, está en contra de toda la evidencia y no está sustentado por un solo centímetro de credibilidad empírica. De acuerdo con la evidencia que acabo de revisar, la democracia post-representativa es infactible y catastrófica. Es difícil. Entonces, mi sentido es que toda vez que una democracia mínima es un animal para todas las temporadas, la democracia maximal es un animal proclive al suicidio. Dicho de manera diferente, me muestro optimista con la democracia mínima y soy un pesimista acerca de la democracia máxima. Tengo dos cosas, creo que tengo sucios los lentes ya. Lo anterior no implica que... Mejor la dejo así. Sí puedo leer sin anteojos. Lo anterior no implica que estoy contento con lo que tenemos. Aún sí creo que la democracia pueda seguir y estoy no muy contento con el empobrecimiento de los demos que ha traído lo que algunas personas llaman una teledemocracia. Una teledemocracia por el hombre que ve y por los medios y los desarrollos de información. No son desarrollos, sino son retrogresiones. Quiero, por estas retrogresiones que he presentado a su consideración. La videopolítica y más en general, la videocrancia y la videopaideia están aquí para quedarse. Son inevitables. Inevitables. La tecnología está ahí. No hay manera de regresar. Y no soy lo suficientemente tonto para creer que vamos a regresar. Mi postura, sin embargo, es que no son inevitablemente lo que se han convertido. Las videoelecciones no deben convertirse en una mercadotecnia y espectáculo.
La videoformación de los seres humanos debe y puede mejorarse responsablemente. Los padres y las escuelas también deben rediseñar sus cursos. Entonces, hasta ahora hemos adoptado una ruta de menor resistencia. Es tiempo y es muy urgente pelear, combatir. Cualquiera cosa que soy, la gente tiene muchas opiniones de mí. Lo que sea que pueda hacer, yo no soy un combatiente y espero que se me unan ustedes en esta pelea y que espere suceda antes de la crianza. Gracias. Even without glasses.